Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la última partecita que nos quedaba ver de naturaleza de la corriente alterna para cerrar todo lo que vimos de las ondas de tensión, ¿sí? Y en este caso puntual nos estaría faltando ver lo que es el valor eficaz, ¿sí? De una onda de corriente alterna. ¿Qué significa el valor eficaz? ¿Y cómo se obtiene ese valor eficaz? Bueno, si se acuerdan, habíamos visto dentro de lo que es circuito resistivo puro, habíamos visto que hacia una onda de corriente le conectábamos una resistencia pura, íbamos a una onda de tensión, le conectábamos una resistencia pura, ¿sí? Una impedancia que tuviese solamente resistencia, entonces íbamos a obtener una corriente como esta, por ejemplo, esto lo habíamos visto, acá está en el apunte 3, ¿sí? A nuestra fuente de tensión, BDT 540 por seno de omega t, le conectamos esta resistencia, es decir, una impedancia que es solo resistiva, ¿sí? Tal cual como lo estudiamos en el apunte 3, vamos a obtener esta corriente que está acá, ¿sí? Que es esta de acá. Bueno, resulta que las dos ondas tienen algo que se llama valor eficaz, ¿sí? Que es esto que está aquí. Que en este caso yo cometí un error ahí, lo vamos a corregir, lo vamos a salvar. ¿Eh? Acá son 382 volt, no son amperes, ¿eh? Porque es una, eh, un valor de tensión, ¿sí? En este caso, la tensión eficaz. Fíjense que la tensión eficaz relaciona la amplitud de la tensión con la raíz cuadrada de 2. La amplitud con la raíz cuadrada de 2. No solo la tensión, porque fíjense que acá en la corriente también relaciona la amplitud de la onda de corriente con la raíz cuadrada de 2. Es decir, la tensión eficaz de esta onda es la amplitud, que vale 540 volt, dividido la raíz cuadrada de 2. En este caso son 382 volt. Si se acuerdan, la amplitud, que es 540, la señalábamos de esta manera, que era el máximo que podía alcanzar la onda, ¿eh? Y el mínimo menos 540, es decir, 540 era B0, la amplitud de la onda de tensión. Bueno, ahí me quedo un poquito arriba, vamos a hacer de nuevo, un poquito abajo quiero decir, ahí está, ahí me queda mejor. Bueno, esta línea que acabo de trazar en rojo, que la hacíamos con línea punteada en el ejercicio, nos está marcando la amplitud de la onda, es decir, que la onda no puede superar los 540, por esto sería el techo de la onda, ni puede ser menor a menos 540 ohms, ¿sí? Acá dibujamos solamente un ciclo, pero esto mismo se repite cada 20 milisegundos, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la relación que hay entre la amplitud de la onda y el valor eficaz de esa onda, ¿sí? También llamado valor RMS, que es el valor cuadrático medio, es una cuestión matemática, por eso también aparece esta raíz cuadrada de 2, porque tiene que ver con el cuadrático, ¿eh? Es el valor cuadrático medio o valor eficaz, ¿sí? ¿Por qué hablamos de valor eficaz? Bueno, veamos un poquito las relaciones. Fíjense que no es muy difícil esto, ¿no? ¿Cómo calculo el valor eficaz de esta onda? Bueno, la amplitud, que es 540, dividido la raíz cuadrada de 2, si lo hago con la calculadora, va a dar 382, o un poquito más, un poquito menos, yo lo redondeé en 382, ¿sí? Fíjense acá, el valor eficaz de la corriente, I, corriente eficaz, es la amplitud, pero de la corriente, dividido la raíz cuadrada de 2. La amplitud de la corriente, ¿cuánto era? Acá lo teníamos, 108. 108 dividido la raíz cuadrada de 2 me da 76 amperes. De igual manera, si yo le doy como dato el valor eficaz de la onda, y yo le digo, miren, la onda de corriente alterna tiene un valor eficaz de 382 volts. Dígame cuánto es la amplitud de esa onda. Bueno, muy simple. La amplitud de la onda es la raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz, de acá. ¿Sí? Este raíz cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que la amplitud es la raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz. ¿Sí? Entonces, si hacemos raíz cuadrada de 2 por 382, que es el valor eficaz, obtengo 540 volt, que es la amplitud. Es decir, puedo sacar a partir, si tengo la amplitud, a partir de la amplitud, aplico esta expresión y obtengo el valor eficaz. Si tengo como dato el valor eficaz, aplico esta expresión y obtengo la amplitud. Siempre voy a tener los dos. Con uno puedo sacar el otro. Si tengo la amplitud, puedo obtener el valor eficaz.
Y si tengo el valor eficaz, puedo obtener la amplitud, porque la relación entre ellos dos es la raíz cuadrada de 2. En un caso está dividiendo, y en otro caso, para volver hacia atrás la función, está multiplicando. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre la amplitud y el valor eficaz. Fíjense que acá pasa lo mismo. Si yo hago ahora, como hicimos, 108 dividido raíz de 2 da 76, y si yo hago raíz cuadrada de 2 por 76, eso nos va a volver a dar los 108 amperes de la amplitud de la onda de corriente, que no la voy a trazar, pero sería otra línea que iría por acá arriba. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esta línea de vamos a bajar la línea de amplitud. Pero simplemente recuerden esta que son la amplitud, pero para que no se confundan la voy a borrar. Bueno, ¿y por qué se utiliza el valor eficaz? Porque cuando hablamos en electricidad, la electrotecnia trabaja con el valor eficaz, no con la amplitud. Si bien la onda está definida a partir de esta expresión, que es la amplitud por el seno de omega t, ¿sí? Tanto en tensión como en corriente, más el ángulo de desfasaje, en este caso era 0, bueno, cuando uno habla de tensión o de corriente alterna siempre se refiere al valor eficaz. Por ejemplo, en una casa nosotros decimos que nuestro toma corriente tiene 220 volts. Y cuando nos referimos a 220 volts estamos refiriendo al valor eficaz de la onda de la tensión, en ese caso. ¿Sí? Es decir, que la amplitud va a ser 220 por raíz de 2, que da 311 volts. Esa es la amplitud de la onda, de una onda de tensión como la que está en un toma corriente en nuestra casa. Pero nosotros no decimos, no hablamos de 311 volts, no hablamos de su amplitud, no hablamos del valor de la amplitud de la onda, sino que hablamos del valor eficaz de esa onda, ¿sí? Que es 220 volts, por ejemplo. En este caso, esta onda que yo estoy usando para dar la teoría, para explicar la teoría, tiene una amplitud de 540 volts, y su valor eficaz es 540 dividido raíz cuadrada, 382 volts, ¿sí? Entonces recuerden, siempre, ya sea para tensión o para corriente, el valor eficaz es la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2. Y al revés, si tengo el valor eficaz, entonces la amplitud va a ser raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz de la onda, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la onda de corriente alterna de la casa, dijimos que era raíz de 2 por 220, eso da aproximadamente 311 volts. Sería la amplitud de la onda que tenemos, una fuente de tensión como la que tenemos en el toma corriente de nuestra casa. Bueno, y así rapidito vamos a tratar de entender qué significa el valor eficaz. ¿Sí? También llamado valor cuadrático medio o RMS, porque viene matemáticamente de resolver el valor cuadrático medio de la onda. ¿Sí? Esa es matemáticamente cómo se obtiene el valor. Por eso después, trabajándolo matemáticamente, aparece esta raíz cuadrada de 2, por lo del valor cuadrático medio. Pero tiene un significado físico. ¿Qué significado físico? Que una onda de tensión como esta que tenemos dibujada en azul, a ver, le voy a cambiar el color, como la que tenemos dibujada en azul, por ejemplo, vamos a tratar de dibujar con este. Tenemos una onda de tensión, ¿sí? Y acá le conectamos una impedancia, no sé si nos da el espacio para dibujar, Z, ¿sí? Donde esa impedancia es solamente del tipo solo resistivo, como está acá, Z es igual 5 más J0, es decir, que tiene un módulo de 5 y un ángulo de 0 grados, porque es resistiva pura esta impedancia. Bueno, esa onda de tensión es esta azul que dijimos acá, la de BT 540, ¿sí? Por el seno de omega t, es decir, tenemos así, esta onda tiene un valor de amplitud de 540 volts. Cuesta un poco usar el pad, así que 540, si no se entiende, acá dice 540 volts. ¿Estamos? ¿Sí? 540 volts, que es, este es B0, el B0 de esta onda es 540 volts. Entonces acá va a aparecer la corriente, que es la que dibujamos en, a ver, pero lo voy a dibujar en naranja, para que me coincidan los colores. A ver, con este, bueno, en rojo, en realidad rojo, pero bueno, después en el gráfico se ve medio naranja, por la idea de que fuera rojo.
Acá voy a tener la corriente I, cuyo valor de amplitud y 0, ahí dice I 0, da 108, ¿no? A ver, vamos a poner, si ponemos texto, ahí es más fácil escribir. Eh, 108, ahí está. Estamos, lo vamos a poner, a ver si lo puedo cambiar de color al texto. Entonces vamos a borrar aquí. Y lo vamos a desplazar a este un poquito para acá. Ahí está. Bueno, fíjense entonces que ahora tenemos nuestro circuito de corriente alterna que me da esta onda de tensión que tiene un valor eficaz de 540. Sabemos que omega es 18.000. ¿Sí? Perdón, valor eficaz no, una amplitud de 540 volts, este es el valor máximo y el valor mínimo, y la corriente que va a tener una amplitud de 108, valor máximo de 108, un valor mínimo de menos 108. Siempre esta sería la expresión tanto para la corriente como para la tensión. Esto sería en corriente alterna. Bueno, el valor eficaz sería reemplazar esto, pero por una fuente de corriente continua. Lo vamos a poner en azul también. Una fuente de corriente continua. Ahí. A ver si podemos agregar este dibujito que figura acá. Vamos a tratar de representar la impedancia. Esa sería nuestra impedancia Z. Y acá tenemos la impedancia Z. Bueno, ahí quedó mejor, estamos mejorando la manera de dibujar todo, aprovechando las herramientas de este dispositivo de Zoom. Bueno, entonces vamos a reemplazar este, pero en vez de usar 540 vamos a usar el valor eficaz. A ver, vamos a empezar acá texto. Vamos a poner en azul, está bien. Eficaz igual 382. Y acá va a aparecer también una corriente. A ver, vamos a dibujarla con esto. Vamos a poner en rojo. Aquí va a aparecer una corriente en el circuito, también, cuyo valor eficaz, texto, vamos a poner acá, y eficaz, vamos a cambiar el formato en rojo, la corriente estaba en rojo, el valor eficaz de la corriente era 76 amperes. Vamos a poner 76, sabemos que estamos hablando de corriente, con lo cual sería en amperes. Bueno, fíjense que el significado físico o práctico del valor eficaz es que en vez de usar una fuente de corriente alterna, puedo utilizar una fuente de corriente continua cuyo valor sea el valor eficaz, que es 540 dividido raíz cuadrada de 2, 382,
Entonces esta fuente de corriente continua con un valor de 382 volts, conectada a la misma impedancia esta de 5 más J0, va a entregar la misma potencia, ¿sí?, que la que entregaría esta onda. Es decir, la potencia que se consume acá es la misma que se consume acá, ¿sí? Pero yo en vez de estar utilizando esta onda de corriente alterna, como es esta que está acá, esta es la onda que vivimos todo este tiempo, estoy usando el valor eficaz de esa onda, que sería un valor de corriente continua. Pero la corriente que voy a obtener, el valor eficaz, va a ser el mismo que el que obtiene de la onda de corriente alterna, ¿sí?, que este de acá. Si esta tiene una amplitud de 108, el valor eficaz de esta onda es de 76. Es decir, yo puedo reemplazar esta fuente de corriente alterna por esta fuente de corriente continua, siempre y cuando el valor de esta fuente sea el valor eficaz de la onda de tensión. ¿Qué quiere decir que sea el valor eficaz? Que sea la amplitud dividido raíz cuadrada de 2. Entonces, 540 dividido raíz cuadrada de 2 da 382 volts. Entonces, esta fuente de corriente continua generaría el mismo efecto eléctrico que el que genera esta onda, solo que obviamente esto lo está generando como continuo, ¿sí? Bueno, ese es el significado teórico, es decir, yo puedo reemplazar nuestra onda de corriente alterna por una onda de corriente continua, sí, perdón, no una onda, sino una señal de corriente continua, que sería el valor eficaz de esa onda, y obtener el mismo efecto eléctrico, ¿sí? Bueno, ese es el significado del valor eficaz, ¿sí? También lo pueden buscar en cualquier diccionario o definición y va a salir que es el valor cuadrático medio de esta señal de corriente alterna. Bueno, espero que se entienda este concepto de valor eficaz, ¿sí?, y que no se mezclen. Pero en definitiva tenemos la onda, que está definida por su amplitud y por omega, que siempre en Argentina es 18, y por el ángulo phi de desfasaje en el caso de la corriente. Y ahora sabemos que hay una relación entre la amplitud y el valor eficaz de esa onda, de esta onda de corriente alterna, cuyo valor eficaz va a ser la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2. Entonces yo, en vez de hablar de la onda como una onda variable, hablo directamente del valor eficaz, ¿sí? No voy a hablar de la amplitud, ni del seno de omega t, ni del ángulo phi. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora les voy a explicar cómo hacemos eso. Resulta que también matemáticamente se puede demostrar que esta onda de corriente alterna y esta también se puede transformar en lo que se llama un fasor. Esto se puede transformar en un fasor. ¿Y cómo reemplazamos eso por un fasor? Bueno, muy simple. Esta onda que yo dibujé acá, ahora la voy a dibujar como un fasor. A ver. Acá puse el diagrama fasorial correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos a ir al dibujo. Acá tenemos. Vamos a poner en azul porque vamos a dibujar la onda de tensión. Dijimos que esta onda de tensión tenía 480, ¿no? Bueno, vamos a tratar de utilizar esta misma escala. ¿Sí? Recuerden así, esta distancia sería más o menos 1 centímetro. Entonces, vamos a ver, vamos a marcar primero la escala. Vamos a tratar de marcar una escala para que... Esto lo voy a poner en negro, en la escala. Ustedes lo tienen que hacer en un papel cuadriculado, con una regla. Yo acá, en este caso, esta pizarra no lo tengo, no sé, al menos por ahora no sé cómo hacerlo. Pero bueno, no importa, vamos a decir, si esta es el 0, vamos a suponer que acá tenemos 100 volt o 100 amperes, acá tenemos 200, cada 1 centímetro ustedes lo tienen que dibujar, son 100 amperes, vamos a suponer que eso es lo que estoy haciendo, 100, 200, 300, 400, 500 y 600. No hace falta poner más porque la onda tenía un valor, una amplitud de 540. Bueno, entonces sobre este eje voy a dibujar el fasor tensión. ¿Y cómo dibujo el fasor tensión? Bueno, esperen, vamos a poner en azul. Muy simple, acá tengo el fasor tensión. Empieza ahí, 100, 200,
300, ¿cuánto dijimos que era? 382, ¿no? El valor eficaz. Bueno, ahí no se ve, pero si no me equivoco, si era 382. Acá está. El valor eficaz era 382 volt. Entonces, si esto lo hago a escala, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 3,8 milímetros y un poquitito más. Este sería el fasor de tensión, es decir que vamos a agregar el texto y acá lo vamos a llamar B en azul, en azul, en azul. Este sería B, que ya no hace falta llamarlo B eficaz, B puntito, que lo tengo yo para escribirlo, ahora después lo agrego, igual a 382 con un ángulo, como lo tengo para ponerlo arriba, lo vamos a poner así, entre paréntesis, de 0 grados. Es decir, ahora sí. El fasor tensión, ¿sí? Que es este que dibujé acá en azul, es 382, que es el módulo del valor eficaz, o lo que vale en definitiva el valor eficaz. Es decir, de acá hasta acá, a escala, hay 382 volts. Estoy representando el valor eficaz. El módulo de este fasor es el valor eficaz de esa onda de tensión en este caso. Y el ángulo de 0 grados porque la tensión, como vimos, empieza acá en 0 grados. ¿Sí? Siempre es nuestra referencia, la onda de tensión siempre es la que está en 0 grados. La que se desplaza es la corriente, que en este caso no se desplaza. ¿Sí? Bueno, vamos a agregarle el puntito para que sea un fasor. Acá le vamos a agregar un puntito. No me gusta cómo quedó, vamos a utilizar otra herramienta. Dibujar el puntito como esta. Ahí está. Ahora sí, este es mi fasor, tensión, que es 382 volts, 0 grados. Esto que yo dibujé acá, este fasor, esta línea, este vector, reemplaza, a ver si lo muevo todo junto, sí. Eso, que está expresado en forma de fasor, reemplaza a esta onda de corriente alterna azul. A nuestra onda B de T 540 por el seno de omega T. Bueno, yo esto a partir de relaciones matemáticas lo puedo representar de esta manera gráficamente. Y es lo mismo. Este fasor representa esta onda de corriente, de tensión en color azul. ¿Sí? Lo mismo con esta onda de corriente, la roja, que se ve media naranja, ¿sí? Yo la puedo reemplazar también por un fasor. Fíjense, ¿cuánto varía el valor eficaz de la corriente? 76. ¿Sí? ¿Cuánto era el ángulo de esa corriente? 0. ¿Por qué? Porque estaban en fase, tensión y corriente. Lo vamos a ver allá arriba. Acá está. Más 0. ¿Sí? El desfasaje es 0, ¿por qué? Porque es resistivo puro. Esto lo vimos cuando estudiamos la punta en 3. Entonces, si yo ahora quiero dibujar el fasor de la corriente, voy de vuelta aquí, y empezamos con este. Este sería el fasor de corriente. Esperen que le vamos a cambiar el color para que se vea mejor. ¿Cuánto valía? 76. Si estos son 100, un poquitito menos, sería el fasor, vamos a dibujar de nuevo, va arriba del azul, porque están los dos tienen el mismo ángulo, y como vale 76, si ustedes que tienen la regla lo hacen prolijamente, serían 75 milímetros, ¿no? 1 centímetro son 100 amperes, 76 amperes son 75 milímetros, 0,75. Bueno, entonces, si lo vemos gráficamente ahora y vemos lo que yo dibujé, podemos borrar también la otra que dibujé, que yo la utilicé como referencia, porque en realidad no se dibuja esa, no simplemente se dibujan, esperen, quiero borrar la azul. No me permite borrar esta otra. A ver. Vamos a mover este para que no moleste. Ahora sí. Vamos a borrar esta. Esta y esta. Y
Y ahora sí. ¿Qué quiere decir? Que la tensión, la tensión B, escrita en forma polar, la podemos escribir de esta manera. 382 volt, el módulo del fasor de tensión, y 0 grados, así como vimos cómo se expresaba en forma polar una impedancia. Bueno, ahora estamos expresando en forma polar a la tensión, ¿sí? También la podemos pasar de su forma polar a la forma compleja, de igual manera que hicimos con la impedancia, ¿sí? Bueno, me faltó escribir ahí, vamos a agregar el texto de la corriente, que estaría acá. Vamos a poner ahí. Vamos a poner en rojo. La corriente I, porque tengo que agregar el puntito, el fasor I, va a ser 76, que es el valor eficaz, sería el módulo de esa corriente, con un ángulo de 0 grados también. ¿Eh? Al igual que la tensión tiene un ángulo de 0 grados. Y le vamos a agregar el puntito para que quede, lo dibujamos con este puntito, identificado como un fasor. Si se acuerdan, en el apunte 1, cuando vimos impedancia, vimos lo que era el fasor de la impedancia, el fasor Z o el vector, ¿sí? Como representábamos las impedancias. Bueno, ahora también podemos representar las tensiones y las corrientes. Es decir, en electrotecnia no trabajamos con esas señales de corriente alterna que estuvimos viendo, pero sabemos que las señales son así. Esta es la realidad. Nuestra señal de tensión, que está en el toma de corriente de nuestra casa, tiene esta forma, ¿sí? Con una amplitud de 311, como vimos algo, porque su valor eficaz es 220. Y las corrientes van a tener también esta forma, ¿se entiende? Y van a estar, o como en este caso, en fase o desfasadas un cierto ángulo, como en este caso vale 0, es en fase, o más o menos un cierto ángulo, dependiendo si la carga es resistiva inductiva o resistiva capacitiva, como vimos en los apuntes 4 y 5. Bueno, en realidad no vamos a dibujar las ondas, sino que simplemente nos vamos a llevar la electrotecnia, para simplificarlo, traspasa las ondas a su expresión fasorial, ¿sí? Yo puedo representar esta onda con este fasor y esta otra onda con este fasor, ¿sí? Cuyo módulo utilizamos el valor eficaz de la onda, ¿sí? Y en este caso también usamos el valor eficaz de la onda. Los 382 es el valor eficaz de la onda, no la amplitud de la onda. Y los 76 amperes es el valor eficaz de la onda de corriente, no la amplitud de la onda de corriente. Pero si yo sé que el valor eficaz es 76, ¿cuánto vale la amplitud? Bueno, raíz cuadrada de 2 por 76, 108. Es decir, que yo, conociendo el valor eficaz, simplemente aplicándolo, multiplicando por raíz de 2, puedo obtener la amplitud de esa onda y puedo después volver a dibujar la onda si es que yo quisiera. Entonces, nosotros vamos a trabajar a partir de ahora, con los ejercicios que hagamos de corriente alterna, con lo que se llama fasores, dibujando fasores, la representación fasorial de la tensión y la corriente, ¿sí? Así como vimos la representación fasorial de Z, que me faltó también poner el puntito, porque también es un fasor. A ver, para que quede bien le vamos a agregar. ¿Por qué no tengo? Acá me está faltando el anotador. Y le vamos a agregar el puntito a la impedancia Z, porque esto también es un fasor. ¿Sí? Y acá también es un fasor. En definitiva, esta corriente, que yo acá lo reemplacé por los valores eficaces y todo lo demás, en definitiva, vamos a trabajar de esta manera. ¿Sí? Vamos a tener un circuito como este. Voy a dibujar de nuevo, ahora vamos a dibujarlo en negro. Todo el circuito. Acá. Vamos a escribir aquí. Vamos a tratar de realizar el circuito. Vamos a agregarle... A ver. Así. Esta es la onda de tensión, la señal de tensión. Podemos agregar acá.
Esa es la fuente de tensión. Ahora vamos a agregar la impedancia. Está conectada al circuito Z, que es un fasor. Y entonces aparece una corriente, la vamos a dibujar en rojo para representar. En el circuito voy a tener una corriente, voy a tener la impedancia Z, texto, que voy a tener Z, vamos a poner negro, Z, que vale, bueno, Z ya lo tenemos ahí arriba, 5 más 0 era. 5 más J0. Más J0. Porque era solo resistiva en este caso. Esa es la impedancia que está conectada al circuito. Esa impedancia es un fasor. Bueno, me quedo con rojo, no importa. Y acá voy a tener esta corriente. A ver si la podemos copiar. Ahí va. En un minuto ya termino. Bueno, no lo puedo hacer. No importa. Aquí va a estar la corriente I eficaz. I solo, perdón, en rojo. I igual 76 con un ángulo de 0 grados. Y acá voy a tener la tensión B. B igual 382 con un ángulo de 0 grados. Entonces, fíjense, me falta agregar los puntitos. A ver, le vamos a agregar los puntitos. Como esto se está haciendo muy lento, lo voy a dejar en rojo los dos, porque son... Este debería ser en azul, ¿no? Pero no importa, igual que este en negro. Entonces, fíjense, lo que tenemos es esto. Nuestro circuito de corriente alterna es una fuente de tensión cuyo valor eficaz es de 380 volt y 0 grados. Su módulo es 380 volt y el ángulo es 0 grados. ¿Sí? Este escrito en forma fasorial. Y si le conecto una impedancia cuyo es resistiva pura, que tenga 5 ohm más J0, como ya vimos en el apunte 3, lo que voy a obtener es una corriente, un fasor de corriente, cuyo módulo es 76, valor eficaz 76 amperes, y el ángulo respecto de la tensión es 0 grados, quiere decir que la corriente está en fase con la tensión. Por eso aparece dibujado de esta manera. ¿Sí? Bueno, espero que se entienda. Lo que quiero decir es que a partir de ahora vamos a prescindir de los diagramas del tiempo, de BDT o IDT, y vamos a transformar BDT en el fasor B, donde ese BDT, en vez de utilizar su valor de amplitud, vamos a utilizar su valor eficaz de la onda. ¿Sí? Entonces, esta onda que decía BDT igual 540 volt por el seno de omega t, la vamos a reemplazar por un fasor cuyo módulo sea el valor eficaz de esa onda, es decir, 382 volt, y el ángulo es 0. Siempre para la tensión tomamos como 0 porque va a ser nuestra referencia. La corriente es la que se va a desfasar de la tensión, en adelanto o en atraso. ¿Sí? Y la corriente entonces también, fíjense que en vez de usar el valor de la amplitud de la corriente, vamos a reemplazar esta curva IDT de 108 por el seno de omega t más 0 por el fasor I, cuyo módulo es 76 amperes, que es el valor eficaz de la onda, y el ángulo en este caso es 0 grados porque está en fase con la tensión. Ya vamos a ver que en el otro caso, cuando la carga sea resistiva inductiva o resistiva capacitiva, el ángulo cambia, ya no va a ser más 0.
¿Se acuerdan que la onda se desfasaba para adelante y para atrás en el tiempo? Bueno, ese desfasaje va a estar reflejado en este ángulo, que va a ser la diferencia entre este ángulo y este ángulo, que se va a desfasar la corriente respecto de la tensión. Y así quedarían los dos. Entonces voy a ir para abajo un poquito, para que se entienda, es decir, que yo voy a hacer este circuito, ¿sí? Si yo lo resuelvo, ya vamos a ver cómo se hace para resolver este circuito también, voy a obtener con esta fuente de tensión y esta le conecto esta impedancia, voy a obtener esta corriente. Y su diagrama fasorial sería este, que yo acá marqué para solamente para guiarme, pero en realidad no hace falta marcarlo, si lo hago con una regla no hace falta. A ver, no me deja esto, a ver. Quería ver si podía borrar los puntitos. Bueno, dejémoslo así. Ustedes no hace falta que dibujen estas marquitas que yo sí dibujé para guiarme simplemente. No es necesario en el diagrama eso no se dibuja. A ver, yo quiero que se vea cómo tiene que quedar el diagrama. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentar borrar las rayitas. No. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Así tiene que quedar el diagrama. Un fasor arriba del otro, en este caso lo hacemos sobre el eje horizontal porque los dos tienen ángulo cero, tanto el fasor de tensión como el fasor de corriente tienen ángulo cero, y lo representamos, el módulo de ese fasor es el valor eficaz de la onda, ¿sí? Tanto el valor eficaz de la onda de tensión como el valor eficaz de la onda de corriente, que en este caso sería 386 y 76. De esa manera tenemos nuestro diagrama fasorial, como yo escribí acá. Diagrama fasorial corresponde a decir que para estas dos ondas las puedo reemplazar con este diagrama fasorial que está acá, donde la corriente es un fasor que tiene módulo 76, que es el valor eficaz de la corriente, de la onda de corriente, su ángulo es cero porque está en fase con la tensión, y el módulo de la tensión es 382, que es el valor eficaz de la onda de tensión, y el ángulo siempre para la tensión va a valer cero porque es nuestra referencia. Es a partir de, porque tomamos como referencia la tensión, está siempre en cero, y la corriente es la que se desfasa, se adelanta, se atrasa o está en fase. En este caso, como es el circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase, por eso se ve que están un fasor sobre el otro, solo que este es más grande porque tiene 382, su módulo es 382 volts. Y este es un poquito más chico, claro, bastante más chico, porque su módulo es 76 amperes. Espero que se entienda en el trabajo práctico.